Hola, mis queridos estudiantes, familia, ¿cómo están? Espero que muy bien y yo muy feliz y motivada. Nuevamente aquí la profe Paula Camacho de Ciencias Séptimo, quien los va a estar acompañando en este ratito de Aprendo en Casa nuevamente. Y bueno, los invito a tomar esa actitud positiva, como siempre me van a escuchar decirlo, ¿verdad? Una actitud de valientes para seguir aprendiendo desde esta metodología, ¿verdad? A través de la tele, y por eso los invito a que se pongan cómodos ahí en casita, donde ya ustedes tienen ese lugar establecido para ver la clase desde la tele, porque hoy vamos a aprender mucho. Como pueden ver, hoy vengo preparada acá con muchos materiales para enseñar acerca de las mezclas. Vamos a poder aprender mucho más de las mezclas y sobre todo de la clasificación, cómo clasificar la materia que nos rodea. Y así sucesivamente. En esta clase vamos a aprender bastante. Por eso los motivo a que llamen a sus familiares que se encuentran por ahí para que aprendan junto con ustedes de esta clase. Porque también me he dado cuenta que muchos familiares adultos están desde las 8 de la mañana hasta la tarde aprendiendo en este hermoso programa. Y por eso los felicito, porque es un gran proyecto que ha sido preparado para todos. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Y qué les parece si vamos a ver esta cápsula? Con razón. Ey, vean esta horchata. Es que vi que tiene puntitos de color negro y café. Entonces me puse a pensar en lo que aprendí de las sustancias químicas. ¿Ustedes sabían que toda la materia se puede clasificar en sustancias puras y mezclas? Las sustancias puras tienen una composición química fija y definida, o sea, que no varía sin importar las condiciones físicas en que dicha sustancia se encuentre, como el azufre, la sal, el oro o el oxígeno que utilizan los buzos para estar bajo el agua. Las puras, a su vez, se clasifican en simples, que son las que no se pueden dividir, y compuestas, las que forman moléculas de 2 o más átomos que se pueden separar. ¡Va de nuevo! Las sustancias puras tienen una composición química fija y definida, o sea, que no varía sin importar las condiciones físicas en que dicha sustancia se encuentre. Las puras, a su vez, se clasifican en simples, que son las que no se pueden dividir, y compuestas, las que forman moléculas de 2 o más átomos que se pueden separar. Por otra parte, se llama mezclas a aquellas sustancias formadas por varias sustancias puras, como por ejemplo la leche o el agua de mar. Y esta horchata es una mezcla, y como tiene varias sustancias que se pueden distinguir entre el líquido, es heterogénea, como el cereal con leche o la pizza. Si fuera totalmente mezclada y no se pudiera distinguir a simple vista entre sus componentes, sería una mezcla homogénea, como por ejemplo el vinagre, el agua con azúcar o el agua con sal. ¿Vieron qué interesante? Bueno, ya pueden ir por su casa diferenciando todas las sustancias y de paso así practican. Yo voy a seguir con esta mezcla heterogénea. ¡Ay, qué rico! Qué rico una horchata, ¿cierto? ¿No se les antoja? Bueno, gracias a Lucía porque nos ha ilustrado muy bien el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Y qué les parece si, por favor, vayan a lavarse las manitas, prepárense para estar bien higiénicos para iniciar esta clase? Porque tenemos que seguir con las normas que nos han establecido nuestras autoridades en salud. Estamos en una pandemia y debemos de cuidarnos todos. Y bueno, ahora sí, ¿qué recordamos de la clase anterior? En la clase anterior vimos todo lo referente a la utilidad de los materiales, ¿recuerdan? Bueno, y también hablamos de la importancia de la química a la hora también de poner en práctica estas enseñanzas. Por ejemplo, estamos desarrollando técnicas para utilizar productos biodegradables. ¿Recuerdan que hablamos de eso? También hablamos un poco de la obtención de los biocombustibles a partir de vegetales. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la materia, pero sobre todo de la clasificación de estos materiales. Y aquí, en esta mesita, tengo varias muestras de materiales. Tengo la arena, tengo aceite, tengo por aquí una mezcla,
¿verdad? Pueden observar arroz, linaza, azúcar, ¿verdad? Sal, gel, agua, leche, palitos de madera, algodón, tengo de todo. Y los invito ahí en casita donde se encuentran, observen a su alrededor. A ver, todo lo que les rodea es materia. Muy bien, eso está muy claro, ¿verdad? Pero entonces comencemos a clasificar esa materia. Pero la pregunta de hoy, y esta pregunta que va a estar resuelta, ¿verdad? Al final de la clase, es precisamente qué criterios utilizamos para clasificar todas estas sustancias o toda esa materia que están observando a su alrededor. A ver, ¿qué debemos conocer? Y bueno, para iniciar esta clase voy a hacerles unas preguntas. Pueden contestar lo que ustedes quieran, pidan ayuda ahí a sus familiares que están alrededor, porque de eso se trata, que ustedes investiguen, pero también que puedan a partir de su conocimiento previo dar una respuesta. Veamos entonces. Tenemos la primera preguntita. ¿Qué tienen en común un refresco gaseoso y el aluminio? A ver, pensemos un poquito. Voy con otra preguntita generadora. ¿Cuál es la característica que comparte una ensalada de frutas y la basura? En pantalla se muestra un tazón de frutas variadas, el kiwi, la fresa, los arándanos, y a la par tenemos un puñado de basura, ¿verdad? Con diferentes muestras, cáscaras, papel y demás. Siguiente pregunta. ¿En qué aspecto coincide el agua y el oro? A ver, piensen, se está ilustrando un trozo de oro y unas gotitas de agua. ¿En qué aspecto coincide? Ok, entonces ahí tienen algunas preguntitas generadoras. Para iniciar esta clase, tenemos en pantalla un diagramita que dice que la materia se va a clasificar en dos grupos. Sustancias puras y mezclas. ¿Eso está claro? Muy bien. Las sustancias puras van a ser aquellas sustancias que se clasifican en elementos y compuestos, ¿verdad? Van a tener características propias y muy definidas. Y las mezclas, como pueden ver, van a ser las homogéneas y las heterogéneas, que de seguro están recordando muchos de estos contenidos que tal vez vieron en la escuela. Bueno, empecemos entonces por las sustancias puras. Las sustancias puras, como dije antes, están conformadas por los elementos, que son todos aquellos que vamos a encontrar en la tabla periódica. Tenemos alrededor de 118 elementos, ¿verdad? Que son sustancias o elementos formados por igual tipo de átomos, con características muy, muy similares. Y luego vamos a tener los compuestos. Como están viendo en pantalla, estoy ilustrando con una molécula de agua formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y una molécula más, ¿verdad? Es la molécula de glucosa, formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, estas sustancias puras, vemos una situación. Los elementos están formados por una misma cantidad de átomos, ¿verdad? De una misma especie. Pero los compuestos están formados por varios elementos, como por ejemplo, aquí tengo el azúcar que mencioné, la sal, por ejemplo, está formada por cloro y sodio, ¿verdad? Su nombre científico, cloruro de sodio. Y pues como mencioné también el agua, ¿verdad? H2O. Aquí tengo varios ejemplos de compuestos. Bueno, ahora vamos a estudiar un poquito las mezclas. Veamos. Antes de seguir con las mezclas, un aporte importante de unos de los elementos también presentes en nuestro organismo es el hierro. Es un elemento importante en la hemoglobina, que es una de las proteínas que está presente en la sangre. Y además es el que le da el color rojo a la misma. Tenemos también el yodo, que se utiliza para el buen funcionamiento de la glándula tiroides.
muchos de estos elementos los podemos consumir en nuestra dieta, pero también podemos encontrar, por ejemplo, en la sal, ya el elemento yodo. Encontramos sal yodada. Y tenemos otros aportes, ¿verdad?, del calcio y el fósforo necesarios para el desarrollo de huesos y dientes. Son pequeños aportes, ¿verdad?, que estamos dando para que ustedes recuerden la importancia de los elementos en nuestro organismo también. Bueno, como dije, vamos a estudiar las mezclas. En pantalla tenemos la clasificación. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas, vean que su nombre lo dice, homo, igual, ¿ok? Homo significa igual. No se distinguen sus componentes y es uniforme, ¿verdad? Lo que voy a ver en una mezcla homogénea es una sola fase. Por ejemplo, si yo tengo agua con azúcar, ¿verdad? Agua con azúcar. Voy a colocar un poquito de azúcar en este vasito con agua. Debo de agitar muy bien el azúcar con el agua para que los pequeños cristales del azúcar se puedan disolver, ¿correcto? Y ver así una sola fase, ¿ok? Observo una sola fase, por eso yo puedo indicar que esto es una mezcla homogénea, ¿verdad? Porque no voy a ver los pequeños cristales de azúcar. Tienen que disolverse completamente. Vamos a continuar. Y las mezclas heterogéneas se pueden distinguir los materiales que la conforman. No es uniforme. Su palabra, su nombre dice heterogéneas. La palabra hetero hace alusión a diferente. Muy bien. Y aquí tengo en mi mesita de trabajo, tengo un ejemplo, la arena, ¿verdad? ¿Pueden observar, por favor? Aquí en pantalla la arena, muy bien. Entonces, en la arenita observo en esta muestra que traje, ¿verdad?, los diferentes colores de las piedritas, ¿verdad? Por eso yo puedo ver sus fases y decir que es un ejemplo de mezcla heterogénea. Como dije antes, traje aquí un frasquito de arroz con linaza y puedo observar tanto el arroz, ¿verdad?, los granitos de arroz y los granitos de linaza. Por lo tanto, digo que es una mezcla heterogénea, al igual que el delicioso gallo pinto que posiblemente desayunaron el día de hoy, o la tacita de frutas, ¿verdad?, porque ya prepararon su merienda. Y también, si yo trato de mezclar el agua y el aceite, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Ok, estamos viendo dos fases. Vemos dos fases, muy bien, el agua y el aceite no se mezclaron. Puedo decir que es un ejemplo de mezcla heterogénea, correcto. Y más adelante vamos a seguir haciendo más mezclas. Bueno, continuamos entonces con un video precisamente que va a ilustrarnos un poquito más de la materia en estudio. Veamos, presten atención para la práctica del final de la clase. Estamos rodeados de infinidad de sustancias. Algunas son puras, pero la mayoría están formadas por mezclas de dos o más sustancias puras. Las sustancias puras tienen un aspecto homogéneo. Cada sustancia pura se caracteriza por poseer propiedades específicas que la distinguen de las demás. Las mezclas, en cambio, no tienen propiedades específicas. Sus propiedades dependen de las sustancias o componentes que las forman. Es posible extraer los componentes de una mezcla utilizando métodos de separación apropiados. Según su aspecto, las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. En las mezclas heterogéneas, los componentes se pueden distinguir visualmente y no se distribuyen de forma regular.
En algunas de estas mezclas heterogéneas, los componentes solo se pueden distinguir mediante un microscopio óptico. Este es el caso de los coloides. En las mezclas homogéneas o disoluciones, los componentes se distribuyen de forma regular, de modo que es imposible distinguirlos, ni siquiera utilizando un microscopio. Ahora sí, más claras las características de cada una de estas sustancias que estamos estudiando. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Comprendiendo? Bueno, me alegro mucho porque recuerden, estamos estudiando las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Y qué les parece si revisamos un poquito cuáles mezclas tenemos en casa? Bueno, yo les traigo una imagen, ¿verdad? Ejemplo de mezclas en el hogar. Bueno, en cuanto a nuestros alimentos, mencionábamos el gallo pinto como ejemplo de mezcla heterogénea, un pastel, también mezcla heterogénea, una tacita de café podemos decir que es una mezcla homogénea. Igual tenemos los cosméticos, los productos de aseo e inclusive los medicamentos que podemos tener en el botiquín. En la agricultura encontramos también mezclas, por ejemplo, en los abonos que utilizamos, los abonos orgánicos, en los plaguicidas y además en los alimentos para nuestros animales. Otro ejemplo de mezclas en la industria farmacéutica pueden ser los sueros, las soluciones inyectables y los jarabes. También pueden ser ejemplos de mezclas. Bueno, ahora ven en pantalla otro tipo de mezclas, pero en realidad se trata de mezclas homogéneas, también llamadas disoluciones. Y para ilustrar un poquito acerca de las disoluciones, bueno, acá tengo un vasito con agua. Acá está mi vasito con agua y observen que está hasta arriba, ¿verdad? El agua, muy bien. Vamos a colocar una gotita de tinte y vamos a ayudar a mezclar estas dos sustancias y vemos que se da una disolución completa. ¿Escucharon? Disolución. Tenemos entonces una sustancia en mayor cantidad y una sustancia en menor cantidad. La de menor cantidad se le conoce como soluto y la que está en mayor cantidad se le conoce como solvente, formando así una disolución o mezcla homogénea. ¿Y qué le parece si vamos a ver un poquito de las disoluciones en nuestro organismo? Veamos. Vemos el siguiente video. La mayor parte de los materiales con los que interactuamos en la vida cotidiana son mezclas. Muchas de esas mezclas son homogéneas, es decir, sus componentes están entremezclados de manera uniforme sin poder identificar sus componentes. El aire que respiramos es una disolución de varios gases, tal como los fluidos que corren por el cuerpo son disoluciones de una gran variedad de nutrientes indispensables, sales y otros materiales. Soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad. Disolvente es el componente que está presente en mayor cantidad. Disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Para comprender mejor el proceso de disolución, imaginemos un vaso con agua al que le agregamos una cucharada de sal común. Notaremos que las moléculas de sal son separadas en sus componentes y rodeadas por moléculas de agua. Al contrario del caso anterior, el aceite no se disolverá en disolventes polares como agua y alcohol, pero sí en disolventes orgánicos no polares. Ahora sí conocimos de muchas disoluciones más. Y aquí tengo un delicioso chocolate que también les voy a explicar que el chocolate, si ustedes los ven por ahí, bueno, tiene unos trozos de marshmallow deliciosos, ¿verdad? Puedo decir que es una mezcla heterogénea y además también le llamamos suspensión
porque muchas de las partículas del soluto se tienden a precipitar, a quedar abajo en la disolución y por lo tanto también se le conoce como suspensiones. Ahora vemos en pantalla otro tipo de mezclas que son los coloides. Veamos. Son sistemas heterogéneos formados por al menos dos fases, una fase dispersa y una fase dispersante. Estoy ilustrando con una deliciosa jalea. Ahí hay una ilustración de una deliciosa jalea de, creo que es manzana, ¿verdad? Ahora entonces aquí en el set traje algunos ejemplos de coloides también, como lo son la espuma de colchón, ¿sabían? Exacto, también el gel, por acá traje un poquito de gel, el que utilizamos para fijar el cabello, y además pensemos en la neblina, en el polvo, correcto, en el humo. Todos esos son ejemplos de coloides. Veamos algunos ejemplos más en las diferentes aplicaciones en la industria. Por ejemplo, en productos químicos como las pinturas, ¿ok? Disculpen, ahí está, las pinturas, algunos lubricantes. Otro ejemplo son en productos farmacéuticos, ahí también encontramos ejemplos de coloides. En diferentes materiales de construcción vemos también ejemplos de coloides. Y en el medio ambiente, por ejemplo, la fabricación de los aerosoles. Bueno, también tenemos productos de consumo doméstico como la leche, la natilla, la mayonesa, la gelatina, correcto. Eso también son ejemplos de coloides que van a estar reforzando en la próxima clase con la profesora Carolina Serrano, que les va a desarrollar una clase de coloides. Así que estén listos para la próxima clase, ¿verdad? Tomen nota para que puedan aprender muchísimo más. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo les ha parecido esta clase? ¿Han aprendido bastante? Yo espero que sí, porque ha estado muy clarito para que ustedes en casa ahora sí comiencen a clasificar todas esas mezclas que tienen a la mano. Vayan a la cocina y realicen esa clasificación al lado de sus encargados. ¿Y qué les parece si ponemos a prueba todo lo que aprendieron el día de hoy? Vamos a realizar un memorama. Vamos entonces, juguemos. Como pueden ver acá tengo 8 cartitas. Tengo 2 líneas de carta, 4 arriba y 4 abajo. Vamos a darle vuelta a la primer cartita de arriba y vemos que tenemos un gallo pinto. Bueno, en este jueguito de memorama tenemos la respuesta. A ver, ¿será una mezcla homogénea o heterogénea? Voy a darle vuelta a la segunda. Ah, mezcla heterogénea. Muy bien, coincidimos. Vamos entonces a la línea de cartas de abajo, a la número 4, y voy a darle vuelta. Tenemos un ejemplo ahí donde estamos ilustrando una disolución y vamos a ver dónde encontramos su cartita. No, no es mezcla homogénea. Vamos arriba, a la última de la línea de arriba, dice coloide. Vamos a la primera carta de la de abajo, correcto, ahí encontramos disolución. Ahora voy a darle vuelta a la segunda cartita de la línea de abajo. Tenemos una deliciosa jalea, ¿recuerdan? Exacto, era el coloide y hace un ratito dimos vuelta a la última cartita de la línea de arriba, que estaba el coloide. Y nos quedan solo 2 cartitas. Voy a darle vuelta a la cartita 3 de arriba, un delicioso jugo, y abajo, en la tercera cartita que también me quedaba, di la vuelta y se encuentra su respuesta, mezcla homogénea. Muy bien, lo hicieron y lo hicimos muy bien. Ahora sí, esta clase entonces ha quedado más que clara. Espero que logren clasificar muy bien los materiales según sus propiedades y sus características. Recordemos, estudiamos la clasificación de la materia en 2 grupos muy importantes, las sustancias puras y las mezclas. En las sustancias puras comprendimos entonces que tenemos los elementos y los compuestos con propiedades invariables, ¿verdad? Y luego vimos las mezclas, todo esto que hicimos acá,
Por ejemplo, mezclas homogéneas, una sola fase, y mezclas heterogéneas, varias fases, correcto. También conocimos un poquito de las suspensiones con nuestro delicioso chocolate, que ya se va, por cierto, precipitando. Y también ilustramos un poco lo que van a ver en la próxima clase, ¿verdad? Van a analizar un poquito las aplicaciones de los coloides, van a reforzar aún más este tema. Y aquí teníamos entonces algunos ejemplos de coloides. Y bueno, espero que se hayan sentido muy bien en esta clase. A ver, ¿cómo estuvo esa concentración? Mejoraron todo su alrededor, ¿verdad? Para que nada me los distrajera. Eso está muy bien, los felicito. Y bueno, los invito a seguir adelante observando Aprendo en Casa para seguir adquiriendo más conocimiento significativo, pero que va a ser aplicado al resto de sus vidas, ténganlo por seguro. Agradecemos profundamente a el Ministerio de Educación Pública, a nuestros asesores y también a este canal de comunicación para poder llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy la profesora de Ciencias Paula Camacho y los espero en la próxima. Hasta luego.